a ver la nulidad del matrimonio. Cuando el matrimonio es declarado nulo, y esto es muy importante, porque la declaración de nulidad del matrimonio tiene que ver mucho con lo que se establece, personas que puedan tener uniones libres, conjuntas, múltiples, y obviamente matrimonios en los cuales se van a constituir la bigamia, la teoría de la nulidad y la teoría de la anulabilidad. La doctrina sobre la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos se presenta con mayor complejidad en el matrimonio, de una parte porque más que un contrato de carácter patrimonial es una institución que crea estatus duradero de carácter patrimonial. Entonces, la teoría de la nulidad y la teoría de la anulabilidad es propia del derecho civil y eso hay que reconocer. Y hay que decirlo, obviamente, porque la institución de la nulidad se produce no solamente en materia civil, en materia familiar, en materia penal, sino se produce en todas las materias donde existen hechos jurídicos y actos jurídicos. Eh, ¿Cómo puede provenir las nulidades? Las nulidades pueden venir por la incapacidad de los contrayentes. Ojo, ¿no? Ya entrando en el tema del matrimonio, y es así como dice la ley 603. Vicios en el consentimiento del matrimonio, que ya lo habíamos visto, y la falta de alguna de las solemnidades esenciales del matrimonio. Ojo, estos elementos a los cuales nosotros hacemos referencia tienen que ser muy bien analizados en las formalidades del sistema de las nulidades. La nulidad del matrimonio es la disolución del vínculo en vida de los cónyuges por causas anteriores a la celebración del mismo. Veamos, por vicios en la celebración del matrimonio, porque el oficial de registro cívico tiene responsabilidades penales y administrativas en cuanto no se recaben las formalidades previas a las cuales nosotros hemos visto. Por ejemplo, que no se hayan acreditado los documentos sobre el estado civil de las personas, porque puede contraer matrimonio una persona estando casada o estando en unión libre. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que parte de las nulidades es de actos anteriores a la celebración del matrimonio, como la declaración de interdicción o como contraer matrimonio con un menor sin la autorización parental. Y B, porque el acto fue llevado a cabo sin cumplimiento de las formalidades exigidas por... Ustedes van a ver y no tienen que confundirse con la inexistencia del matrimonio. El profesor hizo la primera sistematización sobre la doctrina de los actos jurídicos respecto a la inexistencia del matrimonio. Ya su nombre nos está diciendo que no existe, pero ¿puede haberse celebrado un matrimonio inexistente? Esa es la pregunta. O otra cosa es hablar sobre la invalidez del matrimonio, que es otra figura que nosotros tenemos que analizar y llegar a la teoría de las nulidades. Un acto inexistente viciado en su misma esencia. Entonces, la teoría de la inexistencia dice de que en sí el acto está viciado en sí mismo. 2, no puede generar efectos jurídicos. 3, no requiere declaración judicial para establecer deficiencias. Y la voluntad de las partes de confirmar o sanear el acto la voluntad de las partes de confirmar o sanear un acto intentando le confiera validez y obviamente no admite saneamiento. Es decir, que este acto no admite ningún tipo de validez si no se admitir su saneamiento. Porque en el tema de las nulidades vamos a ver cómo se sanean el acto, sobre todo los bienes gananciales que se pudieron haber obtenido con ese matrimonio nulo. Entonces, de estas 4 características dadas por el profesor Recher, de origen francés, nos da cuenta de que es muy difícil encontrar en la vida práctica la teoría de la inexistencia. La doctrina comprende 3 pasos del matrimonio inexistente,
que porque el matrimonio podría ser inexistente cuando es contraído con personas del mismo sexo. No ha existido consentimiento y hay omisión de solemnidades. Entonces ahí se dice que habría una invalidez del matrimonio. Es el artículo 168 de las causas de nulidad de la legislación boliviana. Si no ha sido celebrado por el oficial de registro cívico, nulo. Si no fue realizado entre una mujer y un hombre, nulo. Si incurriera en bigamia o en múltiples uniones libres, nulo. Por error, dolo o violencia en el consentimiento, nulo. Y por haberse constituido por personas con impedimentos establecidos en ese código, nulo. Impedimentos del matrimonio son aquellas prohibiciones de la ley que afectan a las personas para contraer el enlace. Esas prohibiciones tienen asidero y sustento en algún hecho o situación jurídica preexistente que afectan directamente a los contratos. Entonces, aquí está el resumen de lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuáles son los impedimentos dirimentes y cuáles son los impedimentos o impidientes? Homicidio o asesinato, el adulterio, impubertad, vínculo anterior no disuelto, impotencia, demencia y parentesco. Esos son los dirimentes. Y los impidientes son la falta de publicación de los edictos, incumplimiento de las reglas sobre las guardas, incompetencia de la autoridad, obviamente, y plazo nuevo para el matrimonio de la viuda o la divorciada, contemplada en el artículo 300 de la ley 996. Es la ley establece en su artículo, la ley 603, en su artículo 141. La interdicción declarada judicialmente, es decir, no puede contraerse matrimonio con una persona que es interdicto. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa si el trámite de interdicción estaba en trámite en el momento del matrimonio? Pues para eso es la oposición. Para eso es el trámite de la oposición, que puede presentarse antes del matrimonio o durante el matrimonio. Porque si se va a contraer con una persona que está siendo declarada interdicto, obviamente se debería esperar la sentencia para proseguir o no con el matrimonio. El parentesco consanguíneo, ¿no? Las personas que sean ascendientes y descendientes en línea directa y colateral. Aquí ya hemos dicho que los primos se pueden casar porque no hay primos hermanos, o son primos o son hermanos. ¿Ah? Y las establecidas en el artículo 144, que son los impedimentos entre los hijos del adoptante con el adoptado o del excónyuge. Yo siendo tutor de un adoptado, no poder contraer matrimonio con la persona que estoy adoptando. Es ya un impedimento de tipo ético, ¿no? El impedimento por delito, cuando recaiga una sentencia ejecutoriada sobre el cónyuge, ¿no? Vínculo por tutela. Obviamente el tutor o parientes en línea directa o colaterales hasta el cuarto grado y sus afines hasta el... Hay la teoría de la nulidad de Osorio, que ustedes pueden ver en el libro del diccionario jurídico, y dice, nulidad, ineficacia de un acto jurídico, carece de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma. Una cosa es inexistencia, pero una cosa es ineficacia, es decir, ¿qué efectos va a producir? Y hay dos teorías. La teoría tripartita que establece los actos inexistentes, los actos nulos y los actos anulables. Y la teoría bipartita que comprende los actos nulos